Bienvenidos y bienvenidas a este primer módulo denominado Modelo Social de la Discapacidad e Interseccionalidad. Soy Renata Bregaglio y estaré a cargo de este primer módulo, en donde, pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a trabajar tres cuestiones principales introductorias para poder luego enfrentar los diferentes cursos, los diferentes módulos de este curso. En primer lugar, vamos a conversar acerca de los modelos de entendimiento de la discapacidad. Vamos a hablar de los tres modelos previos. Y quedándonos en el último, que es el modelo social, vamos entonces a desarrollar un poco el concepto de discapacidad como segundo punto. Y finalmente también hablaremos de la interseccionalidad que se genera por el cruce de las categorías mujer y discapacidad desde una perspectiva de discriminación. Empecemos entonces con el primer punto, el de los modelos de la discapacidad. Cuando hablamos de modelos de la discapacidad, estamos hablando de la manera en la que la sociedad ha entendido la realidad de la discapacidad, que es una realidad que ha existido desde siempre, y de qué manera también la ha valorado y la ha regulado. Entonces, siguiendo la categorización que hace la profesora Agustina Palacios, podemos distinguir tres grandes modelos. Esta no es la única categorización que hay, pero a mí me parece que funciona bastante bien porque sistematiza muy bien los diferentes periodos por los que ha pasado la historia y por eso es que utilizo esta categorización. Estos tres modelos son el modelo de la prescindencia, el modelo médico o rehabilitador y el modelo social. El modelo de la prescindencia se puede ubicar en la edad antigua y en la edad media, y este modelo tiene como un entendimiento de la discapacidad, que la discapacidad es una situación mágica asociada a la divinidad y generalmente vista también como algo negativo, como una suerte de castigo. Frente a esa situación inexplicable y negativa, la respuesta acerca de las posibilidades de inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad es nula. Las personas con discapacidad no pueden ser incluidas. Y por eso es que la regulación o la respuesta que la sociedad le va a dar es, por un lado, o la eugenesia o por otro lado, la marginación. Y de esa manera existen dos submodelos dentro del modelo de la prescindencia, el submodelo de la eugenesia y el submodelo de la marginación. El submodelo de la eugenesia, como su nombre lo indica, plantea que las personas con discapacidad deben morir porque no tienen ningún valor, la respuesta es la muerte. Y podemos poner como ejemplo de esto cuando en Esparta, seguramente cuando hemos pasado por el colegio habremos estudiado esto, cuando la sociedad espartana, cada vez que nacía un niño con malformaciones, entre comillas, como este niño no iba a poder ser el gran guerrero que la sociedad espartana trataba de generar, eran arrojados por el monte Taygeto. Es decir, la discapacidad era entendida como un elemento negativo, era entendida como una imposibilidad de supervivencia o de utilidad en la sociedad y por lo tanto se procedía a la eliminación de esta persona. Podríamos también pensar, por ejemplo, en sociedades de la antigüedad que son nómadas, que son cazadoras recolectoras y que tienen que estar en constante movimiento y defenderse de otros grupos humanos o de repente de animales. Y en ese contexto, el nacimiento de una persona con discapacidad significaba, en términos muy darwinistas, una puesta en riesgo de la supervivencia del grupo, porque si esa persona requería algún tipo de asistencia especial, pues podía ser que el desplazamiento de ese grupo fuera más lento. Por lo tanto, también era visto como una situación que afectaba a todo el grupo y estas personas pues no merecían vivir. En un modelo más moderado, pero igual de la prescindencia, que es el submodelo de la marginación, las personas con discapacidad van a ser excluidas de la sociedad. Y esa exclusión la podríamos pensar, creo yo, a través de dos ejemplos. Podríamos pensar en la aparición de estos circos de cosas raras, ¿no? Como así se denominaban, en inglés se les denomina freak shows, por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿no? De la mujer barbuda o del hombre elefante. Y entonces en estos espacios que surgen en la Edad Media y que se van a desarrollar
bueno, hasta nuestros días, de hecho, salvando las distancias, vamos a ver, podemos encontrar, si hacemos historia de esos espectáculos, que las presentaciones, muchas de ellas estaban a cargo de personas con discapacidad. Entonces, no va a haber la muerte de esas personas, pero la respuesta va a ser la burla, la marginación y la burla. Estas personas solamente podían ser o tenían un rol en la sociedad como objeto de burla, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en esto que se conoce en nuestros días como lanzamiento de enanos, ¿no? Que también forma parte de esta idea de la persona con discapacidad es un objeto de diversión. Otro ejemplo de su modelo de la marginación podría ser el establecimiento de los centros psiquiátricos para institucionalizar personas. Estos centros, que también surgen hacia finales de la Edad Media, van a ser lugares de residencia permanente de personas con discapacidad psicosocial. Por lo tanto, hay una presunción de que estas personas no tienen un rol en la sociedad, no son seres útiles y deben ser puestas en estos espacios. Hacia el siglo XIX, inicios del siglo XX, con el auge de la ciencia médica también, la discapacidad empieza a ser transformada, o sea, la mirada que se tiene de la discapacidad empieza a transformarse y aparece el denominado modelo médico o rehabilitador. Este modelo médico tiene también un importante condicionante histórico, que es la aparición de veteranos de guerra y la revolución industrial. La aparición de veteranos de guerra porque se va a empezar a producir situaciones de discapacidad como consecuencia de las guerras, y la situación de la revolución industrial porque también se va a empezar a producir un mayor número de casos de discapacidad como consecuencia de accidentes laborales. Y también podríamos pensar en un tercer condicionante que es la polio, que generó también toda una generación, valga la redundancia, de personas con discapacidad que fueron contagiadas de esta enfermedad. Y entonces el entendimiento de la discapacidad en ese contexto es que la discapacidad es una enfermedad y que por lo tanto las personas con discapacidad pueden incluirse en la sociedad en tanto se curen o se rehabiliten o se normalicen. Es decir, hay esta división entre las personas sin discapacidad normales y las personas con discapacidad anormales, y las posibilidades de ser un sujeto en esta sociedad es volverse igual a quienes no tienen discapacidad. Y esto, como les decía, muy marcado por el desarrollo de la disciplina médica. Frente a eso, entonces, las respuestas para las personas con discapacidad van a ser, en primer término, la medicalización o rehabilitación. Se va a buscar que la persona en silla de ruedas pueda caminar, se va a buscar que la persona ciega pueda ver, se van a generar estos tratamientos para personas con discapacidad psicosocial, lo que se ha denominado a veces estas curas contra la locura, entre comillas. Y si es que esta situación no es posible, si es que no hay una cura, si es que no es posible la rehabilitación, entonces la respuesta va a ser el asistencialismo o las medidas de corte más paternalista. Esto está muy relacionado con lo que les decía sobre la aparición de veteranos de guerra o de personas que adquirieron una discapacidad como consecuencia de un accidente laboral. Estamos hablando de personas que eran personas sin discapacidad, que tenían derechos, que ejercían ciudadanía y que en un momento de su vida adquieren una discapacidad, pero además es un suceso relativamente grande, por lo tanto no es solo uno o dos casos, sino es un gran número de casos. Y con la aparición de estas personas con discapacidad adquirida, es que empieza a gestarse una figura que todavía persiste en nuestro ordenamiento y en el de muchísimos países, que es la de la invalidez para el trabajo o la incapacidad para el trabajo, que grafica muy bien lo que ocurre en esta época. La persona con discapacidad va a valer en tanto su posibilidad de producción, de aporte al sistema económico. Se entiende que una persona con discapacidad ya no va a poder aportar y por lo tanto se le da una pensión, un régimen paternalista asistencialista, y en esa pensión la persona se va a su casa. Entonces no hay un aniquilamiento ni una marginación de esa persona porque esa persona era igual a nosotros, pero sí hay una nueva comprensión de esa persona porque ya no se la ve como un ser útil en la sociedad y por lo tanto la respuesta es: te voy a pagar
el resto de tu vida un monto para que puedas sobrevivir sin necesidad de tener que involucrarte en la dinámica de la sociedad. Hacia mediados del siglo pasado, y como respuesta también a estas medidas solamente asistencialistas, las personas con discapacidad empiezan a querer exigir más que eso. Empiezan a identificar que en realidad el verdadero problema de su inclusión social no tiene que ver con cómo son ellos y ellas, sino que tiene que ver con la falta de adaptación o de preparación de la sociedad para vivir con ellos y ellas. Y entonces empieza a gestarse este llamado modelo social o modelo de derechos, que en un primer momento va a estar impulsado principalmente por personas con discapacidad física, pero que luego va a congregar a personas con discapacidad sensorial y a personas con discapacidad mental. Y este movimiento lo que va a plantear es que ellos merecen vivir en sociedad como cualquier otra persona y que por lo tanto es necesario que esta sociedad se adapte a su diversa forma de ser. Bajo este modelo social, entonces, las causas de la discapacidad ya no son ni mágicas ni médicas, sino que van a ser sociales. Es la sociedad la que genera la discapacidad por no adaptarse. Y por eso siempre va a haber la posibilidad de incluirse en la sociedad. Lo que sí es necesario es eliminar las barreras que restringen esas posibilidades de inclusión. Y concretamente creo yo que hay 3 grandes medidas para eliminar esas barreras según el modelo social, que son las medidas de accesibilidad, de ajustes razonables y de reconocimiento de capacidad jurídica. Nos estamos acá entonces introduciendo en el segundo momento de mi presentación para profundizar un poco más en el concepto de discapacidad contemporáneo. El concepto de discapacidad contemporáneo entonces tiene su fundamento en el modelo social de la discapacidad. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que se entiende la discapacidad como la interacción entre la deficiencia y una barrera que restringe derechos. La deficiencia puede ser que la persona no ve, que la persona no puede trasladarse o no puede utilizar sus piernas, que la persona tiene algún tipo de deficiencia cognitiva, que la persona no escucha, pero eso en sí mismo no es suficiente para decir que la persona está en situación de discapacidad. La persona tiene una deficiencia. Estará en situación de discapacidad frente a una barrera o cuando su deficiencia se encuentre con una barrera que no le permite ejercer derechos. Entonces, la persona no puede ver, pero la barrera estará en el momento en que no puede acceder a un texto en un formato accesible, como sería un audiotexto o un texto en braille, y eso le restringe derechos, porque no solamente le va a restringir la posibilidad inmediata de leer, sino que debemos entender ese acto de leer como una restricción en el ejercicio del derecho de acceso a la información, que también podría impactar en su derecho a la educación o, por ejemplo, en su derecho a la participación política, porque esa persona no va a poder estar informada adecuadamente para, por ejemplo, hacer uso de su derecho al voto. De la misma manera, no poder trasladarse es una deficiencia, decíamos, y la barrera será una escalera, por ejemplo, en lugar de una rampa, que limite el ejercicio de libertad de desplazamiento. Una deficiencia podría ser una situación cognitiva de retardo mental, pero eso no será discapacidad. La discapacidad es, por ejemplo, cuando yo, de nuevo, presento un texto escrito que utiliza conceptos sumamente abstractos y que no es de fácil comprensión para las personas con discapacidad intelectual, y allí también estoy restringiendo su derecho de acceso a la información. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, veremos que la discapacidad es un constructo social. Es la sociedad la que genera la discapacidad al no modificar las barreras, y es una categoría móvil. La persona puede trasladarse de una situación de discapacidad a una de no discapacidad según el entorno adaptado en el que se encuentre. Por ello, es obligación de la sociedad eliminar las barreras. Y cuando digo la sociedad, no estoy pensando solamente en el Estado, sino también en el privado como persona natural, o sea, en todas las personas, o por supuesto también en el privado como organizaciones o personas jurídicas. Y es que las barreras pueden ser físicas, como veíamos la escalera, el texto impreso, también pueden ser legales, puede haber una norma que
abiertamente le impide a una persona con discapacidad ejercer un derecho, como ocurría, por ejemplo, con la interdicción en nuestro Código Civil antes de la última reforma, pero las barreras también pueden ser actitudinales, y esas las puede ejercer cualquier persona cuando decide que a una persona con discapacidad no le asiste el derecho solamente por tener discapacidad. El modelo social de la discapacidad y esta definición de discapacidad se encuentran recogidas a nivel normativo en la Convención de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver un poco cuál es la estructura de la convención. Esta convención entró en vigor en mayo del 2008, el Estado peruano es parte de ella y la ha implementado a través de la Ley 29973, entre otras disposiciones. La convención tiene tres grandes pilares: desarrollo social, es lo que se va a buscar para las personas con discapacidad; no discriminación, porque es una convención que lo que busca es que las personas con discapacidad puedan ejercer en igualdad de condiciones los mismos derechos que el resto de personas; y finalmente derechos humanos, que son justamente los derechos que se busca las personas con discapacidad ejerzan. Y la convención tiene varios principios que están establecidos en el artículo 3, que también está en nuestra Ley General de la Persona con Discapacidad, y yo quisiera referirme a algunos. Creo que todos son importantes, pero algunos me parecen particularmente relevantes. El primero es el principio de autonomía e independencia. Generalmente se tiende a pensar, cuando se habla de la discapacidad, que el acercamiento hacia una persona con discapacidad debe ser caritativo o asistencialista. Muy fundado esto en el modelo médico del que hablábamos hace un rato. Sin embargo, el modelo social de la discapacidad, en tanto lo que plantea es que las personas con discapacidad no pueden ejercer sus derechos porque otro se lo impide, apunta a una reivindicación de la autonomía de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad no la pasa mal por ser quien es. La persona con discapacidad la pasa mal porque la sociedad no le reconoce sus derechos. Por lo tanto, si la sociedad lo hiciera, esa persona podría actuar con plena autonomía y libertad como cualquier otra persona y podría ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, siempre debemos buscar, frente a un problema de falta de inclusión de una persona con discapacidad, siempre debemos buscar la solución que permita el mayor ejercicio de autonomía posible para una persona con discapacidad. Y acá pienso en dos ejemplos. El primero es un caso que resolvió el Tribunal Constitucional muy conocido, que es el caso Plaza Vea, en donde una mujer ciega quiso entrar con su perro guía al supermercado y el local no se lo impidió. El local se lo impidió, mejor dicho. Más allá de la manera en la que el tribunal resuelve el caso y si estamos o no de acuerdo con la sentencia, que yo creo tiene algunos problemas argumentativos, lo que a mí sí me parece interesante es que cuando el caso se planteó, hubo muchas respuestas alrededor de él que decían, bueno, pero en realidad, a ver, ya, ella no podía entrar con el perro, pero podría haber hecho el pedido por teléfono o por delivery, podría haber dejado el perro afuera y haber entrado con un acompañante del supermercado, o podría haberle pedido a otra persona de su confianza que le haga las compras. Y si bien estas tres medidas son idóneas frente al objetivo hacer las compras, ninguna de las tres satisface el ser la medida menos gravosa, porque en realidad la única medida que le iba a permitir el ejercicio pleno de autonomía a esta persona era que ella pudiese entrar con el perro guía y hacer las compras en igualdad de condiciones que el resto. Entonces, frente a todas las respuestas posibles para el ejercicio de un derecho, hay que buscar aquella que dé mayor autonomía posible. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de la reforma de nuestro Código Civil, donde antes las personas con discapacidad, en una mirada también muy asistencialista, no podían tomar decisiones y se pensaba que era mejor nombrar a alguien que tome las decisiones por ellas. Hoy en día, en cambio, el modelo ha cambiado y la idea es que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones y se equivoquen si tienen que equivocarse y se arrepientan si tienen que arrepentirse, de la misma manera que todos los seres humanos tomamos decisiones y a veces nos arrepentimos de ellas. Otro principio que también me parece importante resaltar acá es el principio del respeto a la diversidad. Y que forma justamente parte de esta valoración de la discapacidad como una situación social.
Las personas pueden estar en situación de deficiencia. De hecho, actualmente se cuestiona mucho también el término deficiencia y se está proponiendo un reemplazo por el término diversidad funcional. Es decir, las personas no tienen una deficiencia en un sentido negativo, sino que lo que tienen son diversas formas de funcionamiento. Y lo que debemos buscar es que la sociedad se adapte a esas diversas formas de funcionamiento. Y finalmente, un tercer principio que me parece particularmente importante es este principio que establece que debemos respetar los tiempos de desarrollo de cada niño o niña. Porque muchas veces la vida humana se normaliza demasiado y entonces hay edades esperadas para que las personas hagamos las cosas. Hay una edad esperada para que las personas nos sentemos por primera vez, hay una edad esperada para que las personas caminemos, una edad esperada para que las personas hablemos, una edad esperada para que sumemos, para que podamos dividir. Y lo que esta convención plantea como un principio que debe ser transversal al entendimiento de todas las normas es que los niños y niñas evolucionan de distinta manera y que un niño con discapacidad o un niño con deficiencia y un niño sin deficiencia o dos niños sin deficiencia pueden tener distintas evoluciones y ninguna de ellas es mejor o peor que la otra, simplemente son diversas y debemos respetar los diferentes estadios de evolución de las personas sin que eso impacte en su calificación como sujetos de derecho. Y esto me parece bien importante porque, sobre todo con la discapacidad mental, muchas veces ocurre que se dice mucho, por ejemplo, de una persona con síndrome Down. Bueno, tiene 20, pero en realidad tiene la edad mental como de 5. Y esta edad mental en realidad responde a esta normalización de las actividades. Si a los 5 la persona debe sumar y a los 6 dividir, y esta persona solo suma y no divide, entonces yo digo que tiene como 5 de edad mental y lo trato como un ser de 5 años, pero en realidad tiene 20. Y para empezar es mayor de edad. Y entonces puede tomar decisiones libres. Entonces, es bien problemático tratar de encasillarnos a todas las personas bajo la idea de las edades mentales, porque la consecuencia de hacer eso es tratarnos como si esa fuera nuestra edad cronológica, y eso sin duda afecta nuestra calificación como sujetos de derecho. Todos los seres humanos a los 18 años nos volvemos sujetos capaces, y más allá de nuestra diversidad, todos debemos poder ejercer nuestros derechos. Entonces, a partir de lo que hemos visto ahora, podemos plantear que si la discapacidad se entiende como la interacción entre la deficiencia que una persona puede tener o la diversidad funcional que una persona puede tener y las barreras que enfrenta que le pone una sociedad y que le restringen el ejercicio de un derecho, tendríamos que concluir entonces que decir que una persona está en situación de discapacidad es igual a decir que está siendo discriminada en razón de su deficiencia. Es decir, está recibiendo un trato un trato diferenciado, no razonable, sobre la base de un motivo prohibido, su deficiencia, que le restringe el ejercicio de derechos. Entonces, las personas lo que tienen son deficiencia o diversidad funcional, y si están en situación de discapacidad, quiere decir que en ese momento están enfrentando barreras y están siendo discriminadas por su deficiencia. Por ello, la Convención va a plantear luchar contra esa discriminación de las personas con discapacidad y no va a proponer nuevos derechos, sino que va a reafirmar la necesidad de que estas personas con discapacidad disfruten los mismos derechos, y lo que va a plantear más bien son medidas transversales al ejercicio de todos los derechos que, de ser aplicadas, permitirían un ejercicio en igualdad de condiciones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces veremos que estas medidas son principalmente 3, que son las 3 que mencioné cuando planteé el modelo social. Medidas de accesibilidad, medidas de ajuste razonable o ajustes en el procedimiento y medidas de reconocimiento de capacidad jurídica. Vamos a explicar cada una. Las medidas de accesibilidad son medidas de adaptación en el entorno, pero es un entorno principalmente físico, de la información y comunicaciones y del transporte, que beneficia a un número amplio de personas en una misma situación de discapacidad y que además deben ser medidas adoptadas previamente, es decir, son obligatorias y deben ser adoptadas de manera previa. Por ejemplo, los baños adaptados.
Los baños adaptados para personas en silla de rueda o personas con discapacidad física son medidas de adaptación del entorno arquitectónico que van a beneficiar a un número amplio de personas con discapacidad física, y que son obligatorias y deben estar adoptadas previamente. No tengo que esperar a que una persona con discapacidad física quiera ir al baño para recién ahí ver cómo hago para construir un baño accesible. El reglamento de construcciones establece que los lugares de atención al público tienen que contar con baños accesibles. Lo mismo la lengua de señas. La lengua de señas es una adaptación del entorno comunicacional que beneficia a un número amplio de personas sordas. Y que, si bien es cierto, no siempre en todas las entidades que atienden al público hay una persona que pueda hacer de intérprete en ese mismo momento, lo que sí es cierto es que la ley de lengua de señas peruanas sí establece que se debe contar con el servicio. Por lo tanto, yo puedo solicitar la cita para acordar qué día voy y que ese día esté el intérprete. Es decir, no se espera que llegue por primera vez una persona sorda a solicitar un intérprete para recién ahí ver de qué manera vamos a poder implementar el sistema. Entonces, son adaptaciones de estos entornos, como les decía, físico-arquitectónico del transporte, ¿no? Si han viajado en el metropolitano, sabrán que hay buses que están preparados para enganchar las sillas de rueda en los pasillos, o para bajar la plataforma para que baje la silla, o que hay una voz que va diciendo los paraderos. Todas estas son medidas de adaptación en el transporte que benefician a un número amplio de personas en una misma situación de discapacidad y que hay que cumplirlas. A diferencia de estas medidas, los ajustes razonables también son medidas de adaptación en el entorno, pero no solamente en el entorno físico, transportes o comunicacional, sino que también pueden ser adaptaciones en un entorno inmaterial. Ya no van a beneficiar a un número amplio de personas en situación de discapacidad, sino a una persona. Y a diferencia de la accesibilidad, no serán medidas previas y obligatorias, sino que son medidas negociables. Por lo tanto, pueden ser rechazadas si se consideran no razonables. Entonces, podría ser, por ejemplo, que tuviésemos un aula accesible, con mesas altas, en donde personas en silla de ruedas pudiesen entrar debajo de la mesa sin ningún inconveniente. Pero podría ser que hubiese un estudiante que tiene una situación de discapacidad física particular que hace que no pueda poner los brazos encima de la carpeta. Entonces, una mesa amplia no le va a permitir, o sea, la mesa va a entrar debajo de la mesa, pero no va a poder trabajar encima de la mesa. Quizás lo que esa persona necesita, más bien, es una mesa pegada al ras de sus piernas, para que sus manos prácticamente no tengan que moverse. Hacer una carpeta con esas características que le va a servir solo a esta persona, porque estaría hecha a la medida, sería un ejemplo de ajuste razonable. Es una medida de adaptación del entorno físico-arquitectónico, en este caso, que beneficia solo a esta persona y que se tendría que pedir identificada la necesidad. No hay la obligación de tener esa carpeta hecha antes, de hecho no podríamos anticipar esa situación particular de discapacidad, pero cuando se solicita hay que evaluar la razonabilidad de la medida y si se piensa que es razonable, se concede. Un ejemplo de adaptación del entorno inmaterial podría ser cuando una persona con discapacidad que requiere hacer terapias solicita un reajuste de su horario de trabajo para poder ir a las terapias y llegar un poco más tarde a su centro de trabajo y de repente compensar las horas y salir un poco más tarde. Esa es una medida de adaptación del entorno inmaterial que le beneficia solo a esta persona y que es negociada. El empleador o empleadora no están obligados a decir, bueno, cualquiera puede adaptar la jornada como le da la gana. Producido el pedido específico de esta persona, el centro laboral evalúa si es razonable o no conceder el ajuste. Finalmente, las medidas de ajuste en el procedimiento pasarían la misma lógica de ser medidas de adaptación, en este caso de las medidas o disposiciones procedimentales o procesales para beneficiar a una persona con discapacidad. Por ejemplo, si la persona, estoy pensando en un ejemplo que me pasó a mí una vez en un caso. Teníamos que pasar la diligencia de cámara Gesell para una persona con síndrome de Down. Y esta persona, por el hecho de tener síndrome de Down, tenía la lengua muy ancha
y entonces cuando hablaba no se le entendía muy bien, y además era una persona que tenía una situación de deficiencia intelectual. Había pasado ya mucho tiempo desde el acto, y entonces esta persona había empezado a olvidar y estaba muy nerviosa. Su mamá no iba a poder estar en la sala. Entonces nosotros pedimos a la fiscalía que por favor diera medidas de adaptara la directiva o el protocolo de cámara GESEL que existe y que establece, por ejemplo, que no entra nadie más que el psicólogo que hace las preguntas, y que no se le pueden hacer preguntas directas, sino que todas tienen que ser preguntas indirectas para que la persona sola construya el relato. Y nosotros decíamos, eso no va a ocurrir. Una persona con discapacidad intelectual probablemente no va a llegar a narrar el relato a partir de preguntas indirectas. Necesita preguntas directas. Y el hecho de que tenga la lengua ancha que le impide pronunciar bien, probablemente requerimos algún tipo de terapista del lenguaje que nos pueda ayudar. Entonces, esa sería una adaptación inmaterial del protocolo que se tiene para la cámara GESEL, que iba a beneficiar solo a esta persona con discapacidad, y que ahí sí hay una particularidad, porque si bien es un ajuste razonable, el Comité de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha establecido que los ajustes en el procedimiento no pueden pasar por un test de razonabilidad, justamente porque el derecho de acceso a la justicia es un derecho para controlar violaciones de derechos humanos previas. Entonces, si acá también negociamos el ajuste y no lo damos, estamos perdiendo la posibilidad del control del acto previo. Entonces, los ajustes razonables en el procedimiento deberían darse siempre. Finalmente, la última medida para lograr la igualdad de personas con discapacidad son las medidas de reconocimiento de capacidad jurídica. Y acá no me voy a detener mucho porque con la reforma al Código Civil del año 2018, a través del Decreto Legislativo 1384, creo que esta ha quedado bastante clara en sus fundamentos. La idea es que las personas con discapacidad, también las personas con discapacidad mental, tienen plena capacidad jurídica, tienen capacidad de ejercicio, pueden realizar actos jurídicos y, si lo quieren, pueden designar apoyos que tendrán que ser complementadas también con un sistema de salvaguardias. Pero el fundamento del reconocimiento de capacidad jurídica es decir que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones y tienen el mismo derecho a equivocarse que cualquier otra persona. Y eso, como les decía, en nuestro país ha quedado claramente establecido a partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1384. Con esto daríamos fin al segundo punto de la presentación y pasaríamos a hablar de lo tercero, que era plantear algunas ideas sobre la relación entre discapacidad y el sexo, concretamente el ser mujer. Habíamos dicho que estar en una situación de discapacidad era estar en una situación de discriminación por deficiencia. La discapacidad es un motivo prohibido de discriminación. El sexo, y concretamente las situaciones de trato diferenciado hacia las mujeres, también se configuran como una situación de discriminación. Y acá lo que nos interesa es poder, justamente en línea con el objetivo del curso, es poder conversar con qué ocurre cuando no se trata solo de una persona con discapacidad o solo de una mujer, sino de una mujer con discapacidad que reúne estas dos categorías de vulnerabilidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podremos ver algunas ideas en relación con un concepto que es muy importante poder tener presente en estas discusiones y en la discusión a lo largo del curso, que es la figura de la interseccionalidad, o lo que se conoce como discriminación interseccional. La interseccionalidad se entiende como la convergencia de variables que hace que las personas que se encuentren en una situación de subordinación, cuando se junten varias variables de subordinación, enfrenten no una sumatoria de opresiones, sino una forma particular de vulnerabilidad. El concepto de discriminación interseccional fue introducido por Kimberly Crenshaw hacia el año 1991 y ella lo planteó en relación con un estudio que daba cuenta de la dificultad que tenían las mujeres afrodescendientes para conseguir trabajo. Y ella planteaba, bueno, esta es una situación de discriminación, pero había encontrado resistencias en esa idea, o mejor dicho,
narraba un caso en el cual se planteaba que había una situación de discriminación hacia las mujeres afrodescendientes en relación con el acceso al empleo y las resistencias que había encontrado esta idea, porque por un lado se decía, no, mira, las mujeres pueden acceder al empleo, no hay un problema de brecha de género al momento de acceso al empleo. Y por otro lado se decía, mira, las personas afrodescendientes pueden acceder al empleo, no hay un problema de brecha de acceso al empleo en afrodescendientes, esto en Estados Unidos. Y lo que ella decía es, por supuesto, el problema no era el acceso al empleo de las mujeres, ni el acceso al empleo de los hombres. El problema era el acceso al empleo de las mujeres afrodescendientes. Y eran las mujeres afrodescendientes las que no estaban pudiendo acceder a puestos de trabajo. Por lo tanto, hablar de discriminación interseccional o de interseccionalidad de vulneraciones tiene que ver con personas que enfrentan o que en ellas confluyen diferentes tipos de vulnerabilidades. La sociedad humana, y ahí podríamos pasar a la siguiente diapositiva, pues los seres humanos, por definición o por naturaleza, aunque no sea una muy buena idea, pero por naturaleza tendemos a clasificarnos, ¿no? Una vez que nos reconocemos como iguales, también nos empezamos a reconocer como diferentes. Y entonces aparecen las diferencias en términos de sexo, aparecen las diferencias en términos de color de piel, aparecen las diferencias en términos de edad, aparecen las diferencias en términos de discapacidad, y así van apareciendo un montón de diferencias, pero no solamente aparecen diferencias, sino que se generan jerarquías a partir de esas diferencias. Y por lo tanto, siempre la población blanca ha sido considerada mejor o con un mayor valor que la población afrodescendiente. La población joven mejor o con un mayor valor que la población mayor. La población sin discapacidad mejor o con un mayor valor que la población sin discapacidad. La población masculina mejor o con un mayor valor que la población femenina. La población heterosexual mejor o con un mayor valor que la población homosexual, y así. Entonces, es posible trazar una línea divisoria en las categorías sociales de personas que están en privilegio versus personas que están en opresión. Un hombre está en una situación de privilegio en relación con una mujer, no porque sea mejor, sino porque la sociedad valora más el hecho de al hombre que a la mujer, y eso es lo que se conoce como machismo. Las personas con discapacidad están en situación de opresión en relación con las personas que no tienen discapacidad, porque la sociedad valora como algo mejor el no tener discapacidad. Y eso es lo que se conoce como capacitismo. Entonces, cuando hablamos de discriminación interseccional, hablamos de estar en el cruce de algunos de estos ejes de opresión. En este caso, o en el caso que motiva este curso, en el cruce de los ejes de mujer y persona con discapacidad. Y el estar en una situación de discriminación interseccional, como decía hace unos momentos, no significa estar peor o ser más discriminado o sufrir una discriminación mayor. Significa sufrir una discriminación distinta a la que sufren solo las personas con discapacidad o solo las mujeres. Entonces, es importante ponerle atención a las manifestaciones de discriminación interseccional, no porque sean peores, sino porque son distintas. Y si yo no estoy atenta a esas distintas formas en las que se manifiesta esa discriminación, entonces puedo pasarla por alto. Y estoy tan acostumbrada a saber cuáles son las tradicionales formas de discriminación de la población con discapacidad y de las mujeres, que puedo pasar por alto la particular forma de discriminación que enfrentan las mujeres con discapacidad. Y entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la última, acá yo quería plantear algunas ideas de cómo la violencia de género afecta a las mujeres. Sí, eso es clarísimo. Estadísticamente las mujeres somos más afectadas que los hombres por violencia de género. Esto por supuesto no implica desconocer que hay hombres que son víctimas de violencia de género, pero estadísticamente las mujeres somos más. Pero la violencia o los prejuicios, estereotipos y situaciones de discriminación que enfrentan las mujeres en el marco de un proceso por violencia de género son distintas a las situaciones a los estereotipos, situación de discriminación que enfrentan las mujeres con discapacidad en el marco de un proceso
de violencia y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el caso de una mujer con discapacidad mental, algo que ocurre con alguna frecuencia es que no se les cree. O sea, a diferencia de esta tradicional imagen que tenemos de que cuando la mujer va a denunciar, le dicen, ya, mira, seguramente tú causaste el problema de tu casa, pórtate bien, que sin duda es nefasto que eso ocurra y que está mal, pero lo tenemos muy bien identificado, o sea, sabemos que eso ocurre y sabemos que así se produce una situación de tratamiento machista en las comisarías. En el caso de las mujeres con discapacidad mental, lo que ocurre muchas veces es que no les creen. Y no les creen porque piensan que por el hecho de tener una discapacidad intelectual o una discapacidad psicosocial están literalmente inventando el hecho. O sea, no es que crean que ellas se lo buscaron, es que creen que lo están inventando. Otra de las cosas que ocurre también con las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial que reportan, o incluso mujeres con discapacidad física que reportan actos de violencia de género, es que deberían estar agradecidas. Mientras que en el caso de las mujeres, cada vez que una mujer denuncia un acto de violencia, automáticamente la sociedad intenta culpar a la mujer, cómo estaba vestida, qué hacía sola, ella lo buscó, etc. En el caso de las mujeres con discapacidad, la respuesta más bien suele ser, o está mintiendo, porque tiene una discapacidad mental en general, o está mintiendo porque en realidad es tan poco atractiva que nadie quisiera tener relaciones con ella, o quizás no está mintiendo, pero debería estar agradecida porque nadie no es una persona atractiva, no es una mujer atractiva, y entonces no es tan fácil querer tener relaciones con ella. Entonces, esos son estereotipos clásicos que enfrentan las mujeres con discapacidad en relación con situaciones de violencia sexual y en general en relación con ejercicios de su sexualidad. Se las considera como niñas, se las considera como asexuadas, se las considera como seres con los que nadie quisiera tener relaciones. Y eso es negar su humanidad, negar su capacidad jurídica, negar el hecho de que son personas como cualquier otro y que así como tienen derechos sexuales y reproductivos y los pueden ejercer, también tienen la misma indemnidad sexual que cualquier persona y deben poder acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Bien, eso era todo lo que yo tenía para compartir con ustedes ahora. Les deseo muchos éxitos en ese curso y si pasamos a la última diapositiva verán también mi correo electrónico por si quieren hacerme alguna consulta. Muchísimas gracias.